cianóticas. Una de estas es la comunicación interauricular y, como su nombre indica, se conceptualiza cualquier orificio que se encuentre aquí en el septum interauricular. Por lo tanto, va a originar una mezcla de sangre entre las aurículas y la consecuencia final es que existe una sobrecarga inicial de las cavidades derechas. La comunicación interauricular es una cardiopatía muy frecuente. Aproximadamente representa entre el 10 al 15% de las cardiopatías congénitas. En nuestros medios se encontró aproximadamente 18.5% en una tesis que se hizo en la Clínica Americana en el año 2018. Habitualmente, cuando el diagnóstico no se puede o no se realizó después del nacimiento, este se diagnostica en la adolescencia y a veces en edad adulta. Y entonces se eleva la prevalencia. En lo que refiere a la incidencia, implica entre 5 a 6 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Y es una cardiopatía muy frecuente en mujeres en una relación 2-1. De ahí que debemos prestar mucha importancia. ¿Cómo se clasifica la comunicación interauricular? De la siguiente manera. Tenemos una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que ahí te vamos a ver en unos gráficos, y que representa el 70% en general de los casos de comunicación interauricular. La comunicación interauricular tipo ostium primum representa el 20% del total de esta malformación. La comunicación interauricular tipo seno venoso, que aproximadamente representa el 9%. Y es muy raro, pero sí es posible apreciar la comunicación interauricular tipo seno coronario, menos del 1% de los casos. ¿Qué les parece? Vamos desarrollando cada uno de estos. Comencemos con la comunicación interauricular tipo ostium secundum. Fíjense, este es el tabique interauricular. Está separando la aurícula derecha de la izquierda, que está la orejuela de la aurícula izquierda, fíjense. Y el defecto tipo ostium secundum aproximadamente está ubicado en el tercio medio del septum interauricular. Puede ser grande, pequeño, tener una forma como esta, ovalada o circular. Puede ser único, también presentar fenestraciones, o de acuerdo a los bordes, que es muy importante cuando se va a intervenir quirúrgicamente, puede tener un borde superior, un borde inferior o uno posterior. Entonces, esta es la comunicación interauricular más frecuente, 70% de los casos, recuerden ustedes. El tipo ostium primo, 20% aproximadamente, recuerden ustedes, y este se produce por ausencia, fíjense, si se acuerdan por embriología, por ausencia o porque no se cerró el septum primum, y lo que está por aquí, y los cojinetes endocárdicos que están aquí. Entonces va a ocasionar una comunicación interauricular a nivel de esta parte. Siempre aquí va a existir un foramen oval permeable. El tipo seno venoso, que puede ser inferior o puede ser superior. Es el tercero en frecuencia, el que se encuentra en la confluencia con la vena cava superior, como en este caso, fíjense en el láser.
se denomina tipo seno venoso superior, y el que está en la confluencia con la vena cava inferior, tipo seno venoso inferior. A veces se asocia a un drenaje venoso anómalo, principalmente parcial. Es decir, cuando las venas pulmonares no llegan o desembocan en la aurícula izquierda, sino en la derecha en forma parcial. Dos pueden desembocar en la derecha, dos en la izquierda. O también la vena pulmonar superior derecha, fíjense como dice aquí, puede drenar hacia la vena cava superior directamente, no a la aurícula. Este es el tipo seno venoso. Y el tipo seno coronario, aquí tenemos nosotros el seno coronario, es muy infrecuente y principalmente se debe pues a una alteración en el desarrollo, en la formación del seno venoso. No existe entonces un límite con el seno coronario y se produce esta intercomunicación o esta comunicación interauricular muy típica. Puede estar asociado a algunas otras malformaciones como la persistencia de una vena cava superior izquierda, que normalmente debe obliterarse, como ustedes han estudiado en embriología. ¿Qué sucede con cualquier tipo de estas comunicaciones interauriculares? Lo que va a suceder es que el flujo, como ustedes pueden apreciar aquí, el flujo de la aurícula izquierda, en parte en la diástole va a pasar al ventrículo izquierdo y en parte va a pasar a la aurícula derecha por el defecto. Este se ve reforzado cuando existe la contracción auricular. Recuerden que en la diástole la contracción auricular es la última parte de esta, donde se encarga de tanquear la sangre del ventrículo izquierdo, pero que también se encarga de proveer sangre por este defecto a la aurícula derecha, sobrecargando entonces la misma y el ventrículo derecho. Entonces, cuando hay una sobrecarga de volumen, también va a haber una sobrecarga de presión. El ventrículo derecho tiene que eyectar más sangre de lo normal hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones. Esta situación va a generar entonces cambios crónicos de índole de hipertrofia del ventrículo derecho y de dilatación de la aurícula derecha. Esto puede generar en una aurícula derecha aparición de arritmias como la fibrilación auricular, pero eso no es nada. Cuando existe mucho aflujo de sangre hacia los pulmones, lo que va a generar es un incremento más allá de la resistencia arterial pulmonar. Esto va a tener una trascendencia muy crucial, como vamos a poder ver. Ahora bien, muchas veces es posible que se pueda generar algunos coágulos en el circuito mayor, ¿no es cierto? O también en el circuito venoso, me estoy refiriendo, ¿no es cierto? En el circuito venoso mayor, porque el menor está dado por las arterias pulmonares. Y a veces cuando sobre todo hay un flujo invertido, derecha-izquierda, trombos generados, por ejemplo, en el sistema venoso, digamos inferior, en algunos adultos o adolescentes, pueden pasar a través del defecto de la comunicación interauricular, cualquiera de las que les mencioné, hacia el corazón izquierdo, hacia la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y recuerden que el ventrículo izquierdo va a inyectar sangre hacia la arteria aorta y estos trombos pueden ser arrastrados principalmente al cerebro causando un stroke o a la circulación mesentérica causando un infarto mesentérico. A esto denominamos embolia paradójica. Como estábamos hablando hace un ratito,
La consecuencia final, si es que no se corrige el defecto, es la aparición de hipertensión arterial pulmonar. Y ustedes están leyendo mucho este tema porque tienen muchos pacientes con nosotros en las prácticas. Y en su guía, entonces, está bien explicitado esta condición de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo se genera en esta malformación congénita y en otras también, como vamos a ver, cuando hay hiperflujo pulmonar? Sucede que hay un daño directo por el hiperflujo pulmonar a nivel del endotelio del sistema circulatorio arterial pulmonar. Esto va a generar que se produzcan unos orificios muy pequeños, tipo fenestraciones, en las barreras subendoteliales de la arteria pulmonar y todo su circuito. Y se va a liberar un factor seroso que va a estimular un factor de crecimiento a nivel de la muscularis. Esto entonces explica que se va a hipertrofiar la capa muscular de la arteria pulmonar. Va a haber además unos cambios estructurales en la capa íntima de la arteria pulmonar y se va a generar entonces hipertensión pulmonar. Entonces, para terminar la fisiopatología, hemos visto que es muy frecuente una embolia paradójica, aparición de arritmias supraventriculares, una de ellas es la fibrilación auricular, el aleteo auricular o alguna taquicardia supraventricular. Pero finalmente, si la hipertensión arterial pulmonar se perpetúa cuando no se corrige el defecto, entonces, fíjense ustedes que el shunt o shunt no va a ser de izquierda a derecha, porque subieron las presiones en la arteria pulmonar, se incrementaron las resistencias vasculares en el circuito de la arteria pulmonar, por lo tanto, la sangre va a pasar en poca cantidad hacia la arteria pulmonar y va a pasar más bien hacia la aurícula izquierda, invirtiéndose el flujo. Aquí hay un flujo izquierda-derecha y aquí hay un flujo interauricular derecha-izquierda. Esto va a generar la aparición de cianosis, principalmente en pacientes adultos, o también hemos visto en adolescentes. A esto conocemos con el nombre del fenómeno de Eisenmenger. Y este es de mal pronóstico en otros pacientes porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, ya es inoperable, ya no se puede operar a estos pacientes. Entonces, como pueden apreciar ustedes, futuros colegas, es de vital importancia el diagnóstico precoz y, como luego vamos a ver, la conducta terapéutica también precoz. En forma de resumen, entonces, en lo que corresponde a la fisiopatología, inicialmente existe un cortocircuito izquierda-derecha, sobrecarga del volumen en la aurícula derecha, por supuesto en el ventrículo derecho. Esto va a generar que también se sobrecargue la aurícula izquierda. Va a haber un incremento del flujo a nivel pulmonar. Esta es una cardiopatía de hiperflujo pulmonar y se va a generar la hipertensión pulmonar. Si esta no se corrige, el defecto no se corrige y se perpetúa la hipertensión pulmonar, llegamos entonces a apreciar cianosis que caracteriza al fenómeno del síndrome de Eisenmenger. Finalmente, entonces, el Eisenmenger se daría por un flujo invertido, derecha-izquierda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Perdonen aquí. Estas son muy variables. Luego voy a corregir aquí. Van a disculpar. Son variables. Van a depender mucho del tipo de presentación de
del defecto, del tamaño del defecto, y vamos a ver que aquellos defectos pequeños, aquellas comunicaciones interauriculares pequeñas, no tienen repercusión hemodinámica en realidad. Incluso los defectos que son medianos y grandes son asintomáticos en la infancia. En algunos casos podemos apreciar un retraso en el crecimiento en el niño, infecciones repetitivas del tracto respiratorio y podría también apreciarse principalmente en sujetos mayores a 20 años, después de la segunda década de la vida, signos de falla cardíaca. Estos signos encontrados y que ustedes puedan encontrar en un examen físico varían desde auscultación de soplos en diferentes fases del ciclo cardíaco, hallazgo de frémitos. Y aquí en esta tabla, fíjense, tenemos por ejemplo el latido de Dressler, latidos paplales en el foco pulmonar, soplos que ocupan la sístole de tipo eyectivo, habitualmente ocupan la parte media de la sístole, principalmente en el foco pulmonar. Esto es producido por el hiperflujo pulmonar. Ahora bien, cuando los pacientes no tienen todavía evidencia de hipertensión arterial pulmonar, a veces no se suelen escuchar soplos, o si uno escucha, son soplos muy disminuidos en intensidad. Y hemos visto que también puede escucharse un soplo de insuficiencia pulmonar cuando ya es muy grave la hipertensión arterial pulmonar. ¿Y cómo escuchan cuando ustedes auscultan los ruidos cardíacos? El segundo ruido suele estar muy desdoblado, el componente pulmonar puede estar muy incrementado. Entonces, esto nos va a decir que existe algún grado de hipertensión arterial pulmonar muy importante. El diagnóstico. Es muy importante resaltar el papel de la ecocardiografía. No hay duda que este es un examen ya que lo tenemos en todas partes. Relativamente el costo es barato y ante un cardiólogo muy experimentado, entonces puede encontrar ya este defecto. Entonces, el eco sirve para responder algunas preguntas, ¿no? El tamaño del defecto, la localización, y ahí caracterizamos si es un ostium secundum, es un ostium primum, es un tipo seno venoso, etc. Cómo están las estructuras afectadas circundantes, capaz hay algunos otros defectos. Nos permite ver la dilatación de la aurícula izquierda, del ventrículo derecho, cómo es el movimiento del tabique interauricular. Cuantificamos también el cortocircuito, su dirección y, por supuesto, la presión de la arteria pulmonar a través de la regurgitación tricuspidea. En este panel podemos encontrar en la parte superior, fíjense aquí, una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Aquí le aplicamos Doppler color y claramente encontramos cómo existe un paso, ¿no es cierto?, de la sangre entre ambas aurículas. Esta es una vista, estas dos vistas en realidad, las inferiores, son vistas de un ecocardiograma transesofágico. Noten ustedes una aurícula derecha muy dilatada, una aurícula izquierda aquí, que no está muy dilatada, y fíjense, una comunicación interauricular tipo ostium secundum muy importante, grande, y fíjense cómo la sangre pasa desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. En otra vista también de un ecocardiograma transesofágico, podemos apreciar aquí una comunicación interauricular tipo ostium secundum, con el paso de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Esta es la válvula aórtica. Fíjense, parece el signo del Mercedes-Benz, ¿no? Tiene 3
velos. Entonces, el ecocardiograma, por ejemplo, aquí ya nos permite apreciar cómo el septum interauricular está tirado hacia la izquierda. Esto quiere decir que las presiones en la aurícula derecha se están incrementando mucho, ¿no? Y que finalmente, si no se cierra la comunicación interauricular en este pacientito, podría invertirse el flujo. Esto va a depender, por supuesto, del incremento de las resistencias vasculares pulmonares, de la arteria pulmonar. Claramente aquí encontramos entonces una aurícula derecha grande, mayor que la izquierda, en el transesofágico una aurícula derecha muy grande. Lo mismo sucede aquí en esta vista, una aurícula derecha grande y una izquierda de menor diámetro. En lo que respecta al tratamiento de estos pacientes, va a depender mucho de la severidad de las manifestaciones clínicas. Si los pacientes cursan con un defecto pequeño, menos de 8 milímetros, y no presentan síntomas, la enfermedad suele autolimitarse. Es más, la conducta puede ser observar al pacientito, porque podemos tener la esperanza de que al año y medio pueda cerrar espontáneamente a medida que aumenta de peso el paciente. Entonces hacemos un control y puede cerrar la comunicación interauricular. Esto sucede hasta en el 80% de los casos. Por lo tanto, no se va a requerir una intervención quirúrgica, ni siquiera un cierre percutáneo con ampláster. Ahora bien, el cierre quirúrgico con un parche está indicado en pacientes entre 3 a 5 años, cuando el defecto es grande, muy importante, y más aún cuando el cortocircuito es muy significativo. Cuando la relación de la circulación pulmonar con la sistémica es mayor a 1.5, entonces ya hay visos de que pudiera invertirse el shunt, convertirse en un Eisenmenger, entonces inmediatamente cerrarlo, porque si no, podrían haber cambios irreversibles en el circuito de la arteria pulmonar y quizás ya no se pueda hacer nada. Y es más, la aparición de arritmias puede generar muchos problemas en el pacientito. Entonces, hay la posibilidad de que si el defecto tiene unos bordes mal definidos, es muy grande, no va a poder anclarse un dispositivo, me refiero al ampláster, entonces mejor cerrar en forma quirúrgica con un parche de pericardio, como en este caso. Para el mismo, en la actualidad se hacen unas toracotomías muy pequeñas y entonces es posible cerrar. Aquí se está usando circulación extracorpórea. La mortalidad en la actualidad es prácticamente cero. Ha evolucionado mucho las técnicas de esta intervención. En 1974, King y Mills intenta realizar un cierre percutáneo de la comunicación interauricular con un dispositivo. En 1983, Raskin inventa un disco único para cerrar el defecto. Pero es el alemán Kurt Amplas que diseña un oclusor que al final lo llamaron el Ampláster y fue aprobado también por la FDA americana para cierre del defecto. En la actualidad nosotros estamos usando este dispositivo, el Ampláster. Para esto se canaliza una vena periférica
se llega a la aurícula derecha, se pasa con la guía del catéter, el dispositivo a la aurícula izquierda, luego se lo despliega y finalmente se ocluye el defecto, como ustedes están apreciando aquí en la diapositiva. Es un método realizado por los cardiólogos hemodinamistas, muy seguro, mortalidad cero, no hay complicaciones y por supuesto el requisito nada más es que tenga buenos bordes. Al hacer el cateterismo habría que medir bien los bordes, ver las características de los mismos y si es que este es candidato para empláster, se realiza el procedimiento. En el seguimiento postquirúrgico, ¿qué debemos hacer? Si el paciente fue operado a cielo abierto, cerrado con parche pericárdico, en el momento del alta, entonces, siempre hacer un ecocardiograma antes del alta, un electro de control, una radiografía de tórax. Se lo cita un mes después para repetir el ecocardio, para ver si es que también por ahí pudiera haber un derrame pericárdico, es posible, y se lo cita después al año, y luego los 5 años del regreso hospitalario, siempre revisando un ecocardiograma, un electro, una radiografía de tórax. Al inicio, después de haber sido operado y después de los 5 años, ¿no es cierto? Si es que no hay arritmias, después de los 5 años de regreso hospitalario, el paciente será dado de alta por el servicio de cardiología. Esta es la conducta entonces que se debe seguir. Si es que hemos optado nosotros por un cierre percutáneo con empláster, se debe realizar un ecocardiograma antes del egreso del alta del paciente, un electrocardiograma y una radiografía de tórax, similar a lo que se hace en el alta o en el seguimiento postoperatorio a cielo abierto. En lo que respecta más bien al empláster, si el paciente se realiza un cierre con empláster, de preferencia hay que darle terapia antiagregante plaquetaria, aspirina, durante 6 meses y realizar profilaxis antibiótica también durante 6 meses. Pasado este tiempo, hay que realizar otro control al año habitualmente en nuestro medio. Si no hay evidencia de fugas alrededor del dispositivo, si no hay arritmias, entonces damos de alta definitivamente del servicio a nuestro paciente. Entonces, esto es respecto a la comunicación interauricular. Por si tenemos alguna pregunta en esta malformación, con mucho gusto voy a absolver las mismas. Mientras alistamos entonces el otro grupo de diapositivas para ver comunicación interventricular. O si desean también hacer las preguntas al final para poder quizás un poco conversar sobre las dos malformaciones, no habría ningún problema, ¿sí? No sé qué pasó. Llegan las... Ahora sí. Van a disculpar con esto de las propagandas. Muy bien.
La comunicación interventricular. Otra malformación congénita de tipo cianótica al inicio. ¿Por qué decimos al inicio? Porque muchas veces no logramos hacer el diagnóstico o no logramos cerrar a tiempo estos defectos y al final cuando hay inversión del shunt se presenta cianosis. Entonces ahí ya son malformaciones que cursan con cianosis. Este es otro tema, esto está en el capítulo de cardiopatías congénitas del adulto. Entonces, solamente para mencionarles. De igual forma, la comunicación interventricular, o su abreviatura CIV, se refiere a cualquier orificio en el tabique interventricular. Puede ser único, puede ser múltiple, con tamaños y formas muy variables. También pueden presentarse en forma aislada o puede ser parte integrante de otras cardiopatías congénitas, más complejas aún. Puede ser parte de un tronco arterioso común, de la tetralogía de Fallot que hemos visto ya, de un ventrículo derecho con doble salida, de transposición de las grandes arterias que también hemos visto, o de un canal auriculoventricular común. La comunicación interventricular tradicionalmente se ha descrito como la cardiopatía congénita más frecuente, si excluimos a la válvula aórtica bicúspide. Aproximadamente representa el 20% de todas las cardiopatías congénitas. Y esta cardiopatía se la ha estudiado mucho y pensamos que existe una predisposición genética y también algunos factores ambientales que condicionan a la aparición de esta cardiopatía. Esto se ha visto porque en algunos familiares de primer grado que tienen sus familiares que han tenido comunicación interventricular, ellos también en un 3 a 4% pueden tener comunicación interventricular. Entonces, hay un fuerte componente hereditario. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifica la comunicación interventricular? Dependiendo de su situación en el tabique. Tenemos las comunicaciones interventriculares perimembranosas, también llamadas membranosas, o infracristales o conoventriculares. Estas habitualmente están en la parte membranosa del tabique. La comunicación interventricular muscular o musculares, o también llamado del septo trabeculado, en la parte del tabique muscular del septum interventricular. Y tenemos también las comunicaciones interventriculares infundibulares, que están en el infundíbulo, también llamadas supracristales, conales o subpulmonares o subarteriales, o doblemente relacionadas. Estas son típicas cuando se encuentra por debajo de la arteria, de la válvula de la pulmonar y de la aórtica. Algunas veces también se llaman subaórticas. Y las comunicaciones interventriculares del septo de entrada, o también llamada posteriores. Tan igual como la anterior malformación, vamos a describir cada una de ellas. Las comunicaciones interventriculares perimembranosas son las más frecuentes. 8 de 10 niños tienen una comunicación interventricular perimembranosa, si nos estamos refiriendo al total de las comunicaciones interventriculares. Se sitúan por debajo de la válvula aórtica. Típicamente esta se sitúa por debajo de la válvula aórtica. Aquí está. Y en el ventrículo derecho se localiza habitualmente por debajo de la válvula, cerca de la válvula tricúspide, principalmente
cerca de la valva septal de la tricúspide, aquella que está cerca al septum interventricular. Habitualmente presenta un poquito de un tejido accesorio como una lengüeta que puede ocluir parcial o completamente el defecto. Esto se ha denominado también aneurisma del septo membranoso. Esta es entonces la comunicación interventricular perimembranosa. Luego tenemos las comunicaciones interventriculares musculares o del septo trabeculado. Aproximadamente constituyen entre un 5 a 20% del total de las comunicaciones interventriculares. Y estas pueden, por supuesto, en el lado derecho, si vemos por el lado derecho, ocupar el septo trabeculado, justo donde se insertan las cuerdas tricuspídeas, donde está también aquí en el ápex, fíjense, y en la crista. ¿Se acuerdan? Aquí está la crista, o también llamada cresta supraventricular, ¿no es cierto? Y pueden dividirse las que están cerca de la punta del corazón en el ápex, en la parte apical, como comunicaciones interventriculares musculares apicales, puede haber unas centrales y marginales o anteriores. Y habitualmente a veces pueden ser pueden tener múltiples orificios. De ahí también que se los ha llamado, cuando encontramos múltiples orificios, un tabique en queso suizo. En queso suizo. Las comunicaciones interventriculares infundibulares. Estas que están cerca del infundíbulo, recordemos que el septum infundibular se encuentra cerca a la válvula pulmonar aquí, y prácticamente estas comunicaciones interventriculares infundibulares son defectos del tracto de salida aquí del ventrículo derecho y cerca o muy debajo de la válvula pulmonar. Y a veces esto se asocia a una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, clásicamente estos a veces se han llamado subpulmonares, ¿ya? A diferencia de la subaórtica, subpulmonares, 5 a 7%. Tenemos la comunicación interventricular del septo de entrada, también llamado defecto tipo canal atrio ventricular. En realidad, este término no es el correcto, porque un verdadero defecto atrioventricular también interesaría una comunicación tipo ostium primo. Entonces, no es lo correcto. Aquí solamente si es en forma solitaria, se denomina comunicación interventricular del septo de entrada, básicamente. Algunos tips. Con frecuencia en las comunicaciones infundibulares y en ocasiones en las comunicaciones interventriculares tipo perimembranosas, pueden asociarse insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Bien? Prolapsa alguna de las valvas de esta válvula, entonces la asociación es muy común. Otro tip, en las comunicaciones interventriculares perimembranosas, puede existir un mal alineamiento entre el septum infundibular y el septum anterior, entonces esa parte no se ocluye y la válvula aórtica puede cabalgar sobre este defecto, ¿no?
Y en un porcentaje muy reducido de defectos medianos y grandes de comunicación interventricular, puede producirse o desarrollarse una estenosis pulmonar infundibular. Esto va a modificar grandemente la evolución del cuadro clínico del paciente. Entonces, tomen en cuenta estos tips, por favor. ¿Qué sucede en la fisiopatología? Y siempre nos han enseñado a nosotros, y nosotros como cardiólogos, cuando tenemos que ver a recién nacidos, niños y niños con comunicación interventricular, aprendemos mucho de lo que es la instauración de la hipertensión pulmonar. ¿Por qué motivos? Porque la hemodinámica en esta malformación tiene repercusiones funcionales muy importantes. Inicialmente el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Pero esto va a depender también el progreso de este shunt, de este cortocircuito, va a depender del tamaño del defecto, del tamaño de la comunicación interventricular, y va a depender mucho de las presiones que va a manejar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y estas presiones, principalmente en el ventrículo derecho, va a depender de las resistencias vasculares pulmonares. Y las presiones en el ventrículo izquierdo va a depender de las resistencias periféricas o sistémicas. Normalmente, las resistencias vasculares sistémicas son más elevadas que las pulmonares. Esto va a generar entonces que el shunt o el cortocircuito siempre sea inicialmente de izquierda a derecha. Pero ¿qué va a suceder si es que va a haber un hiperaflujo pulmonar? ¿No es cierto? Esto va a generar que y haya cambios estructurales y funcionales a nivel de la circulación pulmonar. Esto va a generar un incremento entonces en las resistencias pulmonares y que va a tratar de igualar la presión en ambas cavidades, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y si es que se incrementan más aún las resistencias vasculares pulmonares, fíjense, por un hiperflujo pulmonar severo, se va a generar una inversión del cortocircuito. Pero ¿qué es lo que va a suceder inicialmente? Cuando hay mucha sobrecarga de volumen y luego de presión en el ventrículo derecho, después de haberse puesto en marcha los mecanismos de Frank y Starling, la hiperestimulación simpática y por supuesto la hipertrofia del ventrículo derecho, se va a tratar de mantener entonces un shunt izquierda-derecha, porque el ventrículo derecho engrosado va a haber un buen gasto del ventrículo derecho inyectando la sangre de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Pero esto puede ser también muy preocupante para el recién nacido, porque puede generarse una falla cardíaca congestiva, habitualmente entre las 2 y 8 semanas, principalmente cuando las presiones se quieren igualar entre ambas cavidades y principalmente en el ventrículo izquierdo que va a fallar y se va a generar congestión pulmonar.
Y por otro lado, va a subir la presión en el lecho capilar de la arteria pulmonar. Puede haber transudación de líquido al intersticio en los pulmones y generarse un edema pulmonar, que es muy peligroso en estos bebés. Pero también fíjense cómo, eh, por razones mecánicas, a nivel del árbol pulmonar, principalmente de los bronquios, va a existir edema en los mismos, aumento de secreción, mucosa, va a haber tos, va a haber un incremento en la mecánica respiratoria que se va a traducir por una polimnia y taquipnea, y por supuesto va a aparecer dificultad respiratoria y fatigabilidad incluso en el lactante solamente al lactar. Y ahí entonces va a haber signos de falla cardíaca, donde los cardiólogos pediatras o nosotros tenemos que lidiar, ¿no es cierto? Realizar tratamiento, como vamos a ver posteriormente, de falla cardíaca, con diuréticos de asa, podemos usar incluso vasopresores, IECAS, hasta inhibidores de aldosterona, la espironolactona, o también se usa mucho en pediatría la digoxina. Si es que el defecto no es corregido, ¿no es cierto? Y si es que el hiperaflujo pulmonar se mantiene, lo que va a desarrollarse es una enfermedad vascular pulmonar obstructiva crónica, así se llama, a todos aquellos estos cambios anatómicos en las arterias pulmonares de pequeño calibre, pues va a haber un engrosamiento de la adventicia, una hipertrofia de su capa muscularis y lesión de la íntima. Entonces se van a incrementar más todavía las presiones en el territorio arterial pulmonar y esto va a generar que el ventrículo derecho claudique, ¿no es cierto? Encontrándose una falla ventricular derecha. Y finalmente, las presiones incrementadas en las cavidades derechas, en el ventrículo derecho, va a hacer que, y el ventrículo derecho, que va a ser ineficaz en bombear la sangre a la arteria pulmonar, va a hacer que la sangre pase del lado derecho al lado izquierdo, del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, entonces invirtiéndose el shunt, el cortocircuito. Por lo tanto, la enfermedad en el contexto de la CIB, la enfermedad vascular pulmonar, más la aparición de la cianosis por la inversión del flujo, se va a denominar el complejo de Ensen-Menger, ¿no? Con su fenómeno de Ensen-Menger. Entonces, fíjense cómo es posible que en un defecto interventricular no tratado, no diagnosticado adecuadamente, va a tener estas consecuencias fisiopatológicas muy desastrosas para el pacientito. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces, viniendo de la fisiopatología, viniendo de haber razonado con la fisiopatología? Si es una comunicación interventricular pequeña, no hay síntomas. Posiblemente estos niños no puedan tener un desarrollo ponderal normal. Y sí hay que tener mucho cuidado porque pueden enfermar de una endocarditis infecciosa. Sí es posible auscultar un soplo en estos niños con CIB pequeño. Habitualmente se ausculta en el tercer, en el cuarto espacio intercostal, en el lado izquierdo es un soplo de eyección. Se puede irradiar hacia el ápex o al segundo espacio intercostal izquierdo, hacia arriba, ¿no es cierto? Y el soplo suele ser pansistólico u holosistólico, en un rango de 3 o 4/6 y con frecuencia se acompaña de frémito. En algunos pacientes con CIB muscular muy pequeño, el soplo es poco intenso. Habitualmente el segundo ruido es normal. Todavía en una CIB pequeña no hay soplos diastólicos,
Y habitualmente la exploración física es normal. Los niños que tienen una CIB mediana o grande pueden desarrollar síntomas en las primeras semanas de vida. Habitualmente estos son más precoces en el prematuro que en el niño a término. ¿Me perdonan un segundito, por favor? Sí, doctor, no se preocupe. Van a disculpar. Gracias por su comprensión. Entonces, estos niños con un CIB mediano, más grande, o cuando son grandes, ya pueden tener una taquipnea. Van a darse cuenta que estos niños sudan mucho, pues tienen el tono simpático muy incrementado. Con la alimentación, o si son lactantes, se fatigan fácilmente, por lo tanto, no ingieren sus alimentos como debe ser. Por lo tanto, esto va a llegar a una escasa ganancia ponderal. A veces en casa se enferman con una infección respiratoria, habitualmente hacen neumonías, son llevados al hospital y es ahí donde se realiza el diagnóstico cuando nos llaman, ¿no? Para hacer un ecocardiograma y encontramos entonces el defecto. Habitualmente en estos niños la actividad precordial está muy incrementada. A la inspección ustedes pueden ver, pueden apreciar un precordio muy hiperdinámico. A veces el emitoras izquierdo está abombado y a la auscultación podemos ya apreciar un soplo pansistólico muy rudo y habitualmente se asocia a un frémito. Y fíjense que ya puede aparecer un tercer ruido que caracteriza un estado de falla cardíaca y un soplo mesodiastólico de llenado mitral puede aparecer ya principalmente en función del grado del shunt, del cortocircuito. Cuando ya existe hipertensión pulmonar ya grave o medianamente grave, entonces a la auscultación podemos apreciar un componente pulmonar del segundo ruido muy incrementado, el segundo ruido está desdoblado, entonces esto ya nos dice a nosotros que se ha instaurado la hipertensión pulmonar. Es lo que ustedes están viendo con sus pacientes en la práctica, ¿verdad? Muchas veces ustedes, al hacer el examen clínico en pacientes adultos con hipertensión pulmonar de otra índole, y ahí si auscultan el foco pulmonar van a encontrar que está desdoblado y el componente pulmonar del segundo ruido, porque el segundo ruido tiene dos componentes, el aórtico y el pulmonar va a estar muy incrementado en lo que respecta a sus características auscultatorias, ¿no? Y si es que pedimos un electrocardiograma en estos pacientitos, podemos encontrar varias alteraciones, varias alteraciones. Encontramos signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, también podemos encontrar un grado de bloqueo de rama derecha de las de His, o también signos de sobrecarga del ventrículo, perdón, hemorragia izquierdo, luego también derecho, como podemos ver aquí el signo de Katz, que se refiere a la sobrecarga biventricular, ¿no? Entonces aquí también podemos apreciar un crecimiento de la aurícula derecha, y todo va a depender del grado de afectación del crecimiento de las cámaras cardíacas, que se va a traducir entonces por estos fenómenos eléctricos encontrados en el electrocardiograma.
Si le hacemos una radiografía, fíjense, inicialmente podemos encontrar francamente un crecimiento de las cavidades derechas. Este algo corresponde a la aurícula derecha, este algo corresponde al ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Pero noten ustedes cómo el ventrículo derecho tiene aquí una preponderancia en relación al izquierdo. Fíjense. Y bueno, esto va a generar posteriormente que el corazón se incremente más en su índice cardiotorácico, encontrando grados variables de cardiomegalia. El diagnóstico finalmente lo va a dar el ecocardiograma, ¿no es cierto? O va a confirmar nuestro diagnóstico clínico. Y de igual manera como en la comunicación interauricular, el ecocardiograma nos va a permitir conocer la ubicación del defecto interventricular, nos va a permitir conocer la magnitud del shunt, del cortocircuito, nos va a permitir conocer la dirección del shunt, nos va a dar información muy útil en lo que respecta a la hemodinamia intracardíaca, nos va a dar información sobre el crecimiento de las cavidades cardíacas y, por supuesto, nos va a ayudar mucho para la decisión final que tomemos en el cierre del defecto. Aquí podemos apreciar en el panel de figuras de ecocardiograma una vista subcostal donde claramente vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y en esta parte aquí vemos una comunicación interventricular perimembranosa. Noten cómo este pequeño rezago, esta lengüeta de tejido está cerca al velo septal de la tricúspide, que está originando un cierre parcial del defecto. Claramente hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, pero también hay sobrecarga de las cavidades derechas. Si nosotros ponemos el Doppler, entonces podemos ver aquí este jet, fíjense, que está pasando a través, ¿no?, del defecto, ¿no? Aquí que podemos ver claramente, fíjense. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la comunicación interventricular tipo perimembranosa, ¿sí? Aquí está. Entonces, podemos caracterizar perfectamente las dimensiones del defecto, la dirección del shunt, las cavidades cardíacas y tomar una decisión a futuro. Es posible también en algunos centros que cuentan con resonancia magnética poder nosotros también pedirlo y diagnosticar el mismo. Aquí tenemos entonces el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, lo mismo aquí, y fíjense, en estas dos tomas vemos el shunt a través de una comunicación interventricular, en este caso perimembranosa también. Este es lo que resta del tabique interventricular, en negro. Entonces también nos ayuda mucho la resonancia. Por supuesto que es un examen muy caro, que pocos centros lo disponen, de ahí que habitualmente no es muy frecuente su solicitud. Fíjense, también es muy importante un cateterismo diagnóstico. Aquí tenemos un cateterismo terapéutico, introduciendo un ampláster. Entonces, fíjense cómo el catéter que venía de la aurícula derecha pasa, fíjense, por este defecto, por la comunicación interventricular al ventrículo izquierdo. Aquí sucede lo mismo, solo que el catéter está llevando el ampláster para cerrar, tan igual como se realizó en la comunicación interauricular. ¿Cuál es la evolución natural en estos defectos?
En los pacientitos que tienen una CIB, una comunicación interventricular pequeña, va a haber un pronóstico muy bueno. 95% habitualmente está sintomática, un seguimiento en un estudio que se realizó a 25 años, pero sí puede haber algún grupo de complicaciones como una endocarditis, la válvula aórtica puede estar insuficiente o puede haber una dilatación ventricular izquierda. Y a veces ya podemos encontrar arritmias, ¿no? Los enfermos que tienen una comunicación interventricular mediana, entonces ya presentan mayor riesgo de hacer falla cardíaca congestiva en los primeros 6 meses, ¿sí? Hay que manejarlos entonces médicamente a estos bebés, a estos niños. Hay que esperar si se va a cerrar o no el defecto, qué repercusiones tiene. Hay que verlo constantemente con ecocardiografía. Ahora bien, si es que el niño alcanzó los 6 meses sin signos de falla cardíaca, no tiene hipertensión pulmonar, entonces hay que todavía vigilarlo para teniendo la esperanza de que cierre el defecto, ¿no es cierto? Y así no va a requerir ninguna intervención. De acuerdo a los estudios, aproximadamente entre un 15 a 20%, ¿no es cierto? Si sigue teniendo en este grupo de pacientes un cortocircuito importante, entonces mejor vamos a solicitar o sugerir cirugía para cerrar el defecto. Esto sucede en aproximadamente un 20%, ¿no? Una quinta parte de los pacientes. Ahora bien, los pacientes que tienen una comunicación interventricular grande sí son de difícil manejo, la verdad. Existe una mortalidad muy elevada que se asocia principalmente a la presencia de falla cardíaca, la instauración de hipertensión arterial pulmonar está muy importante. Son pacientes que cursan en forma muy recurrente con neumonías, por lo tanto estos niños sí deben ser intervenidos durante el primer año de vida. Por favor, esto tiene que quedarse bien en ustedes. Si son grandes, sugerir antes del año operarse. A veces, incluso como ya mencioné en la fisiopatología, puede desarrollar estenosis pulmonar infundibular, que empeora la situación clínica, ¿no? Perdón, que puede mejorar a reducir el cortocircuito de la situación clínica, pero empeora el pronóstico, a eso me refiero. Por eso que es necesario la corrección quirúrgica. Ahora bien, las comunicaciones interventriculares grandes que no han sido corregidas, lamentablemente evolucionan a enfermedad pulmonar vascular obstructiva, lamentablemente. Inicialmente, como decía anteriormente, podría existir una mejoría aparente, ¿no? En los pacientitos cuando se reduce el cortocircuito izquierda-derecha, pero cuando se establece el cortocircuito derecha-izquierda, o sea, inversión del flujo del shunt, ¿qué va a aparecer, como hemos mencionado anteriormente, en comunicación interauricular? Va a aparecer cianosis. Y los pacientes, francamente, se van a deteriorar clínicamente. Va a aparecer fatiga, va a aparecer eritrocitosis excesiva, hemoptisis, habitualmente esto en la adolescencia. Entonces, la conducta habitual en la actualidad es que si usted diagnostica una CIB, por ejemplo, en la adolescencia, inmediatamente hacer los estudios y hay que sugerir a la familia que ese niño debe operarse en el precoz tiempo posible para evitar precisamente que vaya a una inversión del cortocircuito, que parezca el fenómeno de Eisenmenger y que prácticamente a veces después es muy difícil de operarlos. En lo que respecta al tratamiento médico,
todos los pacientes con CIB deben siempre recibir profilaxis antibiótica frente a endocardititis infecciosa, en cualquier procedimiento que interese bacteriemia. Y hemos visto que en niños con CIB pequeña no hay indicación de tratamiento médico ni quirúrgico. Con CIB mediana grande, que desarrollan falla cardíaca, entonces hacemos el tratamiento para falla cardíaca. Esto también van a aprender más en pediatría. Y en aquellos pacientes que debutan con falla cardíaca severa, ¿no?, por procesos respiratorios, infecciosos, intercurrentes, entonces hay que tratar inmediatamente una unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos nosotros así a los pacientes con falla cardíaca? Tenemos que instalar terapia endovenosa, tenemos que usar a veces vasopresores, las catecolaminas. Muchos lactantes son sintomáticos, incluso al nacer. Entonces tenemos que cuidar mucho su alimentación, mucho, porque esto va a servir también para la cirugía. A veces los cirujanos cardíacos pediatras aconsejan aumentar de peso. Entonces hay que tener mucho en cuenta la alimentación. Muchas veces tenemos que usar hasta una sonda nasogástrica. Habitualmente el tratamiento es quirúrgico y dependiendo también del defecto, del tipo del defecto. Y si es así, entonces se lleva a cabo esta cirugía con circulación extracorpórea. La vía clásica era la ventriculotomía derecha, ahora hay técnicas quirúrgicas muy modernas que pueden ser la transtricuspidia, el abordaje me refiero, o a través de la aurícula derecha, transpulmonar o transaórtica, ¿no? Cuando existen varios defectos en el septo trabeculado, me estoy refiriendo a comunicaciones interventriculares musculares, principalmente apicales, entonces se entra por el ventrículo izquierdo. Y por la parte izquierda se pone el parche. La mortalidad global en la actualidad está por debajo del 10% y mucho menor todavía en centros muy especializados, ¿no?, llegando incluso alrededor del 3%. Ahora bien, si es que ya han hecho una enfermedad vascular pulmonar obstructiva, lamentablemente el pronóstico es incierto y lamentablemente no hay un tratamiento definitivo en estas condiciones, ¿no? ¿Qué debemos hacer en el seguimiento postoperatorio en estos pacientitos? Una vez que se operó, entonces mencionamos a la familia que la supervivencia es muy buena, siempre vamos a 25 años, de 10 a veces fallece un pacientito, tienen una calidad de vida similar a estos pacientes de la población general. Por ahí aparecen unos pequeños cortocircuitos residuales, unos shunts residuales, en un 10% aproximadamente, que perfectamente se puede tolerar. Algunos pacientes en el 5% pueden desarrollar un bloqueo auriculoventricular. Por ahí tiene que usarse a veces un marcapaso definitivo, que luego también puede sacarse con la recuperación del sistema de conducción. A veces es posible apreciar después de la operación un bloqueo de rama derecha de las X, pero que no tiene significancia clínica. Por ahí pueden aparecer unas arritmias supraventriculares o ventriculares tardías, hay que estar vigilando con un Holter a estos pacientes. Y fíjense, la muerte súbita es muy mínima, ¿no? Muy mínima, 0.2 por 1000 pacientes cada año. Siempre es muy importante, siempre, mencionar a la familia, a los papás, hacer uso de la profilaxis de endocarditis infecciosa. Este puede interrumpirse 6 meses después de la intervención. Los 6 meses son cruciales. En la actualidad,
En la actualidad los cardiólogos hemodinamistas están haciendo en pacientes, por supuesto, candidatos, principalmente los perimembranosos, por ahí unos apicales musculares, y si son candidatos, se está haciendo cierre percutáneo con el dispositivo del doctor Aplaza. Está usándose el Aplaster. Entonces se hace mediante hemodinámica, ¿no? Tal como aquí se está viendo un cateterismo, ¿sí? Se entra el ventrículo izquierdo y aquí se está poniendo el oclusor. Cada vez más esta técnica está siendo muy empleada, pero repito, en candidatos, en solo pacientes candidatos, ¿no? Por ejemplo, muy difícil hacer un cierre, digamos, cuando hay muchas fenestraciones, entre otros. Muy difícil. Entonces yo quería, queridos amigos, hablarles de estas dos malformaciones. Para terminar, nada más me quedaría hablarles, de acuerdo al programa que el doctor Eddie Mercado me entregó. Vamos a hablar el día de mañana y terminamos con esto, la coartación de la aorta y el otro tema es el ductus arterioso persistente. Entonces, con esto estaríamos terminando ya las clases teóricas asignadas a mi persona. Aún tengo el grupo de práctica que estamos en la primera semana. Y ya luego entregar las calificaciones de sus prácticas y siempre teniendo la esperanza de poder hacer el sueño nuestro de comunicar por lo menos unos 5 casos, ¿no? Entonces, vamos a quedar igual unos 45 minutos de discusión de ductus y de coartación de aorta. Les quiero agradecer mucho por la atención prestada y por supuesto estoy llano para recibir vuestros comentarios, algunos aportes, algunas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quisiera aprovechar mientras por ahí piensan las preguntas. Una conversación que tuve con el doctor Eddie Mercado el día de hoy, me dicen que el examen lo dan la próxima semana. ¿Es correcto esto? Doctor, no estábamos enterados respecto al examen, la fecha. Por favor, me confirma. Yo debo pasar todo el material que empleé para estas disertaciones. Y me gustaría mucho que lean el material y quizás faltan unas 24 horas puedan repasar los PDFs. Voy a convertir en PDFs estos PowerPoints. Así que ya no van a requerir hacer un resumen ustedes, sino esto lo utilizarían como un resumen. ¿Estamos de acuerdo? Y lean, por favor, entonces el material que les voy a enviar ahora mismo. Voy a tomarme un tiempito para enviarles lo que les debo también. Falla cardíaca les debo los PDFs, también estas malformaciones. Pero sí les voy a pasar enseguida los artículos de donde sacamos estas charlas, para que ustedes también ya tengan el material de donde estudien. Pero sí debo asegurarles que las preguntas que vamos a realizarles para su evaluación correspondiente van a ser exclusivamente de lo que hemos hablado y del material, por supuesto, que les voy a mencionar, ¿no? No, de ninguna manera vamos a hacer preguntas que no hayamos aclarado la situación o buscar un libro del que ustedes no puedan conseguir la última hora. No. Es absolutamente de lo que estamos hablando. Creo que el mensaje para llevar a casa, como siempre decimos nosotros, es que comprendan que estas son las principales cardiopatías cianóticas. Inicialmente ustedes, cuando estén frente a un neonato
o un paciente con historia de cardiopatía congénita, siempre se pregunten si hubo primero cianosis o no. Y si se tornó acianótico, o perdón, nació acianótico, pero ya con un soplo cardíaco, con una malformación congénita, piensen que es una comunicación interventricular, más aún si sopla, o si hay un soplo muy discreto, una comunicación interauricular. Y como veremos mañana, si es que escuchan un soplo típico sistodiastólico debajo de la aurícula izquierda, vayan a pensar que es un ductus. Y fíjense, un tip muy importante, si encontramos un pacientito con hipertensión arterial, así sea un lactante, un infante, y escuchamos un soplo en el foco órtico o en el accesorio, pensemos pues que, y más aún, que tenga la presión normal, digamos, en el brazo derecho, etcétera, y vamos a pensar en una coartación de la aorta. De eso vamos a hablar mañana. O sea, son unos tips. Ahora bien, si ustedes encuentran un paciente ya de entrada cianótico, pues vayan a ponerse a pensar que son esas dos principales malformaciones que lo pusieron en el programa, ¿no? Un falot, o puede ser, por supuesto, una transposición de grandes vasos, entre otras, por supuesto, que son más raras e infrecuentes. Pero consideramos que el mensaje para llevar a casa es este, ¿no? Y nunca dejen siempre de pensar en malformaciones también complejas y varias que se juntan, ¿no? Varias que se juntan. Por ejemplo, estas son típicamente, pueden juntarse con problemas eh, de la válvula aórtica, puede estar presente, por ejemplo, la comunicación interventricular, como hemos visto, en el falot, en la tetralogía falot, y precisamente es uno de los componentes de los criterios para diagnosticar falot, ¿no? Todo va a depender de la acuracia clínica que ustedes tengan y después ya usen todo el arsenal de apoyo diagnóstico que tengan a la mano. Me gustó mucho que ustedes en las clases prácticas, los que llevan conmigo, y hagan su electrocardiograma, lo hagan. Eso es muy bueno. El día de hoy estuve muy feliz porque vi que 3 grupos hicieron sus electros tal como les había enseñado, con un dedo largo, un electro perfecto. La verdad que me llenó de emoción, y yo se los digo y los felicito. Y me sentí muy feliz, la verdad, y se los dije a ellos cuando hablábamos, ¿no? De eso se trata. Y ustedes en estas malformaciones van a entonces llamar al cardiólogo para que le haga el ecocardiograma, esténse presentes siempre ustedes, pregunten, y así también como lo están haciendo ahora. El día de ayer tuve la visita de 2 alumnos, tenían un diagnóstico clínico, un diagnóstico presuntivo de un cor pulmonale, pero también de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y gracias a Dios sí logramos hacer el eco, y entonces ellos corroboraron su diagnóstico, ¿no? Seguramente tan igual como yo, ellos han estado muy emocionados de tener un diagnóstico de lo que pensaron, y eso es muy bueno. Esa es la medicina, siempre la clínica, por favor, después hagan uso de todo lo que tengamos a la mano para hacer el diagnóstico. En congénita es muy importante la parte clínica, desde un electrito, su radiografía, ver si hay hipoflujo, hiperflujo pulmonar, la cianosis, sus soplos, y corroboran con su ecocardiograma. Cuando hagan el internado, por favor, siempre acompañen. ¿A qué hora viene el cardiólogo? Entonces vayan en ese momento a acompañar al cardiólogo a hacer su ecocardiograma para ver todo eso, ¿no? Eso se ve muy poco cuando yo voy al monje, a veces hago solo, nadie se preocupa de ver o de confirmar el diagnóstico. Pero me gustó mucho ayer cómo vinieron los alumnos y confirmaron su diagnóstico. Entonces eso realízanlo siempre, es mi recomendación. Y uno siempre no termina de aprender, ¿no? Siempre uno va aprendiendo cada día más. Esas serían mis recomendaciones para ustedes, queridos muchachos. ¿Alguna pregunta? Entonces nos vamos a descansar, ¿eh? Muy bien, buenas noches entonces, coordino con Laurita para mañana ver a qué hora nos reunimos para terminar y ya despedirnos de las clases prácticas.
teóricas. Y coordinamos también algunos otros detallitos de la comunicación de casos y finalmente la nota final de la práctica, cómo va a ser. ¿Ok? Un abrazo para todos ustedes entonces, que tengan buenas noches. Gracias, doctor.